Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les agradezco mucho por acompañarme en esta plática que voy a impartir el día de hoy sobre un tema muy particular. Es el ah, Universal Francotip C y el Multivalue en México. Siempre que hacemos estas presentaciones, bueno, me gusta primero agradecer a mi oficina, a Henry, a Molina, por abrir este espacio que ha sido tan productivo. Voy a iniciar con lo que siempre comienzo, un objetivo general, que es conocer el proceso íntegro de la producción de las unidades, de la introducción de las unidades Francotip y Multivalue de la compañía Universal en México. Eh, en los mismos años apareció el Francotip y el Multivalue para todo el mundo, ¿ok? Y no es coincidencia que en México también apareciera. Lo interesante de la plática del día de hoy es que todos los que están aquí, estoy seguro que al final de esta conversación no deben de tener ninguna duda, van a ser prácticamente expertos, vamos a abordar todos los temas, toda la parte del proceso íntegro, por lo menos para las máquinas, entenderlas, y van a ser expertos en México, porque voy a dar los detalles más pequeños para poder identificar un modelo de otro. ¿Ok? Bueno, me paso a la definición general, es reforzar nada más, es algo que hemos visto ya en unas 3 pláticas en mi oficina. El franqueo mecánico es la sustitución del sello postal, es una marca aplicada mecánicamente a la carta que contendrá el porte del pago del servicio del envío. ¿Ok? Incluye una fecha, una ciudad, un país, etcétera. En México, como antecedente, se trabaja en 1928 para aprobar el uso de lo que es el Universal Midget y se pone en operación en 1929. Esta es una máquina de valores fijos, traía 5 valores, desde 1 centavo hasta el 25 centavos, como lo ven ustedes en la imagen. Y en 1932 se introduce el segundo modelo de la compañía Universal Postal Frankers, que es el Francotip C y el Multivalue. Estos dos modelos en México se renombran como Francometer, que incluía al Francotip C y al Multivalue. Ahorita vamos a ver por qué les confirmo que se renombra. Es por fines prácticos. Ustedes van a ver en la parte superior de las máquinas la frase que dice Francometer. Aquí está. ¿Ok? Esto estaba inscrito en todas las máquinas de la Universal porque Francometer quiere decir francómetro, que era un término que ellos le dieron a la máquina, y técnicamente es un medidor de franqueos. ¿Ok? El nombre era el del dispositivo en sí, no era una marca. Y el nombre el Francometer fue asignado por la Universal Postal Frankers, pero no era el modelo de la unidad que se introduce en México. En México se introduce el Francotip C y el Multivalue. ¿Cómo podemos aclarar este tema? Bueno, todas las unidades traían una placa del productor, que aquí dice el nombre del productor, y venía el modelo, que es el MB, el número de máquina, vamos, toda esa información estaba expuesta. Y el Correo de México utilizó la parte más simple, que era la parte de la cubierta, para nombrarlo. ¿Ok? Vamos a ver un poquito la estructura de la máquina. Esta es una máquina de allá de 1932. Está un poquito usada. Como pueden ver, parece carcacha vieja, pero sirve mucho para poder entenderla, tenerla en las manos, abrirla, ver cómo funciona. Se permite entender el proceso que ahorita vamos a explicar. En el reverso van a poder observar algo que era una llave. Esta llave era lo que activaba la posibilidad de ingresar el saldo. Cuando se cargaban los saldos, se metía una llave ahí, se desbloqueaba y se podía cargar cuanto solicitara el usuario de la máquina franqueadora. En los costados tenemos del lado izquierdo un ajuste para poder
regular la tinta, qué tanta presión va a aplicarse en el cilindro, y del lado derecho la manivela, que es con la que al momento de girarla se recorrían todos los cilindros y todo el mecanismo para imprimir lo que era el valor en el sobre. Así se ve por dentro. Se removió la cubierta. En esta parte se puede observar lo que es el cilindro. Aquí se ve lo que es la parte del riel estriado, que es lo que sujetaba el papel y hacía que se deslizara a lo largo del cilindro para poder imprimir. Esta parte también es muy interesante. Estos dos pernos plateados que ven acá, estos dos pequeños brazos, son el sensor que hace que se active la palanca. Cuando poníamos un papel o una carta sobre él, en ese momento se activaba la palanca y podías tú girar la manivela. Si no había un papel sobre estos dos, no se podía activar la manivela. Ese era el seguro para evitar que cualquiera llegara e intentara darle vuelta, y obviamente con cada vuelta te iba a descontar el valor que tenía indicado. En esta parte ustedes van a ver estas dos palancas. Era para ajustar los valores. Aquí tú ponías en el de la izquierda del 1 al 9, del 0 al 9, y en el de la derecha del 0 igual al 9 para hacer la combinación de 10 centavos, 0,5 centavos, 99 centavos. Era la forma en la que se podía trabajar. ¿Ok? Todo lo demás, pues prácticamente es mecanismo puro, son engranes que permiten llevar el conteo, descontar o sumar, descontar el saldo y sumar en lo que ibas tú acumulando del uso. Aquí está, la parte superior era tu saldo y la parte inferior era el total de lo que habías estado usando en la máquina. ¿Ok? En la parte interna vamos a ver el cilindro donde se puede observar la ciudad, el estado, la fecha, y del lado izquierdo lo que es la indicia, y en la parte inferior el eslogan o el propietario tenía la posibilidad de poner ahí su nombre. Eso es en términos generales la máquina. Ya lo demás no es tan relevante, pero conociendo esas partes vamos a poder entender cómo funcionaba lo demás. Ok, en México el concesionario lo otorgó la Dirección General de Correos y se lo concede a F. Armida y Compañía, F. Armida Compañía y Sucesores S.A. Ellos le autorizan vender y rentar este modelo específico de marcas que fue llamado el Francometer, que incluía el Franco-Tip C y el Multivalue. Aquí van a ver este es el Franco-Tip C. Este es una muestra de Armida, Compañía y Sucesores. Este es el Franco, estaba en ceros porque era con lo que ellos promovían que tú pudieras tener acceso a una máquina franqueadora en tu empresa. ¿Okay? Los permisos los otorgaba la Dirección General de Correo. Se otorgaban consecutivamente, así está en el texto que les voy a presentar al final, del número 1 en adelante y con la terminación bis. Los modelos las licencias que se otorgaron a los modelos anteriores, que era el Midjet, eran los que venían numerados del 1, 2, 3, 4 sin la palabra bis. Cada vez que introducía el correo en México un nuevo modelo, solicitaba un cambio en el número. Volvían a empezar desde el 1, pero podían poner la letra C o podían poner una terminación distinta, y con eso controlaban la licencia que se le otorgaba a cada uno de los usuarios y el modelo de la máquina que venía. El BIS prácticamente fue una terminación para el Universal Franco-Tip C y el Multivalue que vamos a ver. Aquí vamos a ver lo que les explicaba del BIS. Me voy a acercar lo más posible. Aquí podemos ver el número de máquina, la 3582, y el permiso 231 bis. Todos los modelos, específicamente en esta marca con estos modelos, traían el bis.
¿ok? Esta es una de las muestras que se envió a la Unión Postal Universal para reportar cuáles eran las máquinas que se estaban utilizando en México. Esta muestra estaba en negro, era aplicada con una máquina y ponían el texto en la parte superior, la máquina Francometer, que fue como la nombró México, marca el franqueo en esta forma y ponían la muestra, ¿ok? ¿Cómo se hacía una contratación en el correo? Bueno, ya sabemos que Armida era el que vendía las máquinas o las rentaba. Tú ibas con Armida, comprabas tu máquina. Ellos te iban a expedir un recibo. Con ese recibo, tú ibas al correo y tramitabas un permiso. Teniendo el permiso del correo, regresabas a Armida, confirmabas el permiso y entonces ellos procesaban la máquina y hacían lo que era la entrega con el eslogan que se había autorizado, con la parte de la propaganda que había pedido el correo que se agregara, y te ponían el número de máquina, que era el número del fabricante, y te colocaban la licencia o el permiso con la terminación BIS, ¿ok? Una vez que tú pasabas por ese proceso y recibías tu máquina, entonces ya pedías al correo que agregara el saldo para el uso, ¿ok? Prácticamente vamos a ver la situación real de cómo funcionaba. Les presento a la compañía Pierce Oil Company. Esto era lo que ellos tenían allá en 1931. Mandaban su correspondencia con estampillas ordinarias para servicios aéreos. Digo, es algo muy simple. Y para 1932, cuando entra este modelo de máquinas, tramitan su permiso, les otorgan el permiso 2 y empiezan a hacer el franqueo directamente en sus oficinas. Ya no tenían que ir a comprar al correo portes, ya no tenían que estar un practicante de contabilidad o un practicante de administración chupando estampillas y pegándolas o mojándolas en esponjita y pegándolas. Ya tenían una máquina con la cual esto podían acelerar el proceso de franquear o de portear su correspondencia. ¿Ok? Era prácticamente eso. Había un cambio y se notaba era muy evidente, ¿no? Aquí van a ver, es el mismo sobre de la compañía, nada más que el sobre superior de la parte izquierda es todavía un porte con estampilla. El de la derecha inferior es ya uno con un porte de franqueo mecánico, ¿ok? El correo decía que iba a autorizar en la parte inferior del recuadro del porte colocar publicidad. Esa era publicidad libre para el que compraba la máquina y para el usuario. Eso los puse a propósito para mi colega don Luis Fernando. Cigarros de calidad, de lo que son cigarros El Águila. No era necesario que ahí estuviera el nombre de la empresa, ¿ok? El nombre de la empresa y el que contrataba era El Águila S.A. y tenían entonces destinado la parte inferior de lo que era la indicia, lo que era el porte que se imprimía, para colocar esa publicidad. ¿Qué ponían ellos en este caso? Cigarros de calidad. Ya sabían que eran de manufacturas El Águila, entonces ellos ponían eso. ¿Okay? Otro ejemplo era el de la tabacalera mexicana, que pone una marca de sus cigarros. Tabacalera Mexicana tuvo 3 o 4 productos diferentes. Una marca de ellos era Delicados y aquí dice contienen menos nicotina. Ellos decidieron poner una marca y un eslogan. Era completamente libre. Ahí el correo no se metía, no podía decir sí o no. ¿Ok? Venía una parte en la que sí decía el correo qué poner, que ellos decían en su texto, debe añadir obligatoria una frase referente a servicios postales o de interés general para la nación. Y esa era aprobada por la Dirección General de Correos. ¿Ok? En este caso del Banco Mercantil de Veracruz vamos a poder ver que en la parte de abajo está el nombre de la empresa, que era lo que ellos decidieron poner de forma personal, era una decisión de la empresa, y del lado izquierdo, consuma lo que el país produce, que era la frase de interés general aprobada o requerida por la Dirección General de Correos. Esto por muchos años fue así, se solicitaba que se introdujera como parte del proceso de franqueos para promover en las comunicaciones internacionales, pues, algunos intereses del país, ¿ok?
Aquí vemos el cilindro, esta es la parte del eslogan, de la parte no del eslogan, de la propaganda del gobierno, donde dice, México es el país más interesante del continente americano, ¿ok? También era una parte que era de interés para México promoverlo y bueno, lo hacían de conocimiento. Vamos a empezar con la distinción de las marcas. Empezaron con el Franco Tip C. Franco Tip C, la C quiere decir counter, era un contador que iba en medio entre lo que era el porte y la fecha y el país. Era este. Este contador llevaba cuántas veces habían tirado la manivela, quería decir cuántas cartas habían pasado por los rodillos. Esta carta, como hemos hecho la descripción, está correcta, trae en la parte inferior del porte lo que es el eslogan publicitario por parte de Armida, en la parte del medio un eslogan, una propaganda de interés para la nación, el alcoholismo destruye el hogar, era el modelo Franco Tip C porque traía este contador en la parte intermedia de lo que es el porte y lo que es el fechador, ¿ok? Esta es la forma más fácil de identificar el Franco Tip C. Voy a empezar a mostrarles algunas características con los permisos. Este fue el permiso número 1 con la máquina número 13. Al final les voy a mostrar una lista, una relación que he hecho con todos los permisos y máquinas y que los he corroborado contra lo que es el indicador del servicio postal, que era una gaceta donde publicaba toda esta información. Es el permiso 1, máquina 13, Franco Tip C. ¿Por qué? Porque en la parte intermedia tenía un contador y traía su propaganda y su eslogan. Vamos a verlo un poquito más de cerca. La propaganda dice, consuma lo que el país produce. Y en lo que es el eslogan de esta empresa dice, visite las tiendas departamentales del puerto de Liverpool. ¿Ok? J. Brad y compañía y sucursales, aquí se puede ver que reitera lo que viene en el eslogan, el puerto de Liverpool. Era una tienda departamental, ¿ok? Luego viene el permiso 2, que ya lo vimos, Pure Soil, máquina 14. Y aquí vamos a ver algo que es muy consistente y que también es determinante para poder entender cómo llegaba o cómo es que Armida hacía sus procesos. Ellos compraban lotes de máquinas que traían a México y ya podían hacer todo su proceso aquí. Vamos a ver que del permiso 1 al permiso 6, al 6 o 7, cuando les muestre la relación, están las máquinas de corrido. Esta es la máquina 13, la siguiente es la 14, ¿ok? En el permiso 2. Y después de esos permisos, en el permiso 6, introducen la máquina 33. Este es para High Life SA. Este permiso 6, que era, vamos a ver la relación del 1 al 5 prácticamente, fueron las máquinas, si contamos desde la 13, 14, 15, 16 y 17, estuvieron en el primer lote que importó Armida. Y conforme se iban tramitando esos permisos, se iban otorgando esas máquinas, por eso están de corrido. Y cuando llegamos al permiso 6, ya no había de ese lote, tienen que volver a solicitar a Universal más máquinas para poder importarlas. Y Universal tenía el número de máquina era conforme a su producción. Entonces la máquina 33, 34, 35 que manda a México son un siguiente lote, pero la 32 posiblemente esté en otro país, ¿ok? Porque la máquina era la misma producción en Inglaterra. Iban en serie, iban cada uno con su número de serie, entonces no todas estaban en México, ¿ok? High Life tiene las mismas características. Ahora visite México, el país más interesante del continente americano. Colocan en la parte de abajo de lo que es el franqueo el logotipo de la empresa, que es este caballero con la bandera que está en la parte inferior. Es lo mismo que está aquí. El permiso número 9, que es la 36, y si hacemos aquí algo de cuentas, vemos que la 33
era la 6, la 34 era la 7, la 35 era la 8 y la 36 era la 9. Si no, 33, 34, 35, no, falta una por ahí, pero bueno. Pero van consecutivas, ¿ok? El permiso número 9 es para el Banco de México. Tiene igual una propaganda del gobierno. En México espera al turista las impresiones más gratas. Es de Banco de México, de la Ciudad de México. Permiso número 10, Banco de Londres y México, máquina 37. Si realmente no hay mayor complicación, ¿no? Es muy, muy sencillo. Un segundo porque mi presentación se ha detenido. Ok. Cuando llegamos nosotros a lo que fue el permiso 18 bis, vamos a ver que ya no vuelven a aparecer las unidades Franco Tip C. Por eso, como en México el correo solo identificó a estos dos modelos como Francometer, no hay forma más que teniendo la pieza física de saber cuál de los dos modelos era, si el Franco Tip C o el Multivalue. Yo he encontrado que a partir del número 18, de lo que es el permiso 18 bis y la máquina 166, ya solo son Multivalue, ya no son el franqueo, que como pueden ver en la parte, en el anterior, había en la parte intermedia el foliador, el contador, ¿ok? Y ya en estos modelos nuevos del Multivalue, lo que es el fechador está inmediatamente después de lo que es el porte. Aquí se tapa por la etiqueta de registrado, pero vamos a ver algunos casos más. En este caso, el permiso 18 era para el Banco Nacional de México. Y continúa así, nuevamente. Permiso 19 bis, Trapea, SA. Vemos que ya no está el contador, ese foliador que estaba en medio ya no está, pero continúa apareciendo esa regla que dice al lado izquierdo lo que es la propaganda y en la parte inferior lo que es la publicidad de eslogan privado, ¿ok? Este es otro, los encantadores paisajes mexicanos no los encuentra en otra parte. Eran pues, mensajes del correo, mensajes que veía el correo que podían hacer promoción al país. Eso es lo único que podemos determinar. Permiso 22 bis, petróleos mexicanos. Algunos de ustedes han podido escuchar lo que es nuestra petrolera. No habría más necesidad de poner un eslogan, ya Petróleos Mexicanos era el orgullo del país en ese momento. Permiso 24, Herrero y Hermanos. En este caso también es algo interesante porque ellos pusieron Correo segunda clase, Correos México Distrito Federal, segunda clase, como parte de lo que era la promoción del correo, de lo que eran los servicios del correo, en la parte donde debería de ir el eslogan privado, y no colocan en la parte izquierda esto que debió de haber ido ahí. ¿Okay? Eso es también es una de las excepciones que he encontrado y que no tienen explicación conforme al reglamento. Solamente es una excepción que así funcionó y así salieron, ¿no? El permiso 29 bis es la Helvetia. La Helvetia era una imprenta que sirvió al servicio postal. Muchos de los indicadores postales y algunas guías del servicio postal mexicano fueron impresos por la Helvetia. Si tengo oportunidad les voy a presentar al final uno. Es nada más un dato cultural, no tiene mayor relevancia. Y así sucesivamente. Permiso 57 bis General Motors. Permiso 61 bis Clemente Yax y compañía. Vemos que el que contrata no era una obligación, el que contrataba era Clemente Yax y compañía S.A. y ponía un eslogan, no tenía que ir aquí el nombre, porque a veces se ha llegado a confundir o se ha llegado a creer que estrictamente el que contrataba estaba aquí. Y es difícil, por eso hay que llevar y verificarlo contra la información del indicador postal, porque ahí podremos corroborar quién había contratado en base al número de permiso y al número de máquina. Aquí podemos ver Clemente Yax, eslogan, en cada pueblo conservas el gallito. ¿Ok?
permiso 63 bis General Electric. Muchos de ellos, de lo que era la propaganda, traían información relacionada al giro de la empresa. Yo no sé todavía o no he podido encontrar algo cómo determinaban ese eslogan, pero cuando estamos hablando de General Electric, en esta parte ahora la propaganda del gobierno, la que le parecía de interés nacional, dice: use electricidad y salve los bosques. ¿Para qué? Para no utilizar carbón, no utilizar leña en las casas, ¿no? Eso era lo que estaban ellos promoviendo. ¿Alguna razón a nivel nacional tendrían para promover este tipo de acciones? Creo que es interesante también en algún momento investigarlo. Permiso 82 bis. En México espera al turista las impresiones más gratas. En la parte inferior, Banco de México, con una característica: este ya no es el Banco de México de la Ciudad de México, este es el de Mérida, Yucatán. Y también más adelante vamos a ver cómo se determinaban los permisos, porque hay una característica importante que hay que saber. Permiso 98 bis, Fondo de Cultura Económica. Son ejemplos rápidos para que vean nada más las características de los franqueos. Nuevamente, inferior, la parte del eslogan; izquierda, lo que es propaganda. ¿Ok? Pero bueno, muchos de los sobres que hemos visto ya, ahora empezamos a preguntarnos cuál era el procedimiento para el envío. Ok, bueno, el procedimiento se hacía en el lugar donde estaba la máquina franqueadora. Se pesaba la pieza y se determinaba el valor. Se colocaba el valor en la máquina, se procedía a franquearla girando la manivela y después se tenía que llevar a la oficina asignada. Esta oficina asignada era la que el correo te determinaba. En la Ciudad de México te decía: ok, tienes que llevarlo a la Administración General, ahí va a estar el Departamento de Máquinas Franqueadoras, y es la razón por la cual nosotros en estos sobres vamos a encontrar este sello que dice máquina franqueadora, máquinas franqueadoras, México DF. Esa era la oficina y el departamento en donde tenía que ser entregado. No podía ser depositado en buzón. Si ustedes han visto alguna de las balanzas que se utilizaban para pesar y determinar estos portes, traía los tres indicadores. En el peso, una vez que uno pesaba la carta, te decía si era porte ordinario, si era aéreo o si era registrado, de acuerdo al peso de la carta. Entonces, por eso es que ya llegaba con el valor desde el área donde se franqueaba, de la oficina, llegaba a la oficina postal con ya el porte directo para, por ejemplo, en este caso, un registrado. Vamos a ver ahora piezas difíciles. La pieza más difícil se encuentra en el permiso 76 bis, en la máquina 897, que es este franqueo azul. También sale del común denominador. Debería de haber sido en un franqueo en rojo. Cuando esta máquina sale de funcionamiento, que ya no sirvió, vuelve a hacer la contratación de servicio por una máquina nueva y ya le otorgan el permiso 241 bis a la máquina 3692. Son 10 años de diferencia entre una y otra, y podemos ver que la cantidad de máquinas no estaba relacionado con la cantidad de unidades en el país, pero sí cuánto había crecido el mercado mundial de la demanda de las máquinas franqueadoras. Vamos a ver también los servicios oficiales, porque también hay una situación particular e interesante en los servicios oficiales, principalmente en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal. Se dio un caso de concentración de las correspondencias para el uso en una sola máquina franqueadora. He encontrado que la máquina número 287, con el permiso 25, que es un modelo multivalue, estaba empleado para el servicio oficial de la Dirección General de Correo. Aquí vamos a poder ver el sobre oficial. En la parte izquierda está el membrete, como lo pedía también el servicio postal. Y en la parte de abajo del índice, en lugar de tener un eslogan, tenía lo que era la palabra oficial. ¿Ok? Pero observen bien que es la número 287 y el permiso 25 bis. ¿Ok? Después nos vamos a la siguiente pieza, que es de la Secretaría de la Economía Nacional, y sigue siendo
en la máquina 287 y el permiso 25 bis. La parte de lo que es la propaganda es exactamente la misma, ¿no? Visite México, quedará admirado de sus bellezas. La misma, yo ya lo medí, ya chequé dimensiones, ya chequé los permisos, nada más hubo un permiso 25 bis en la máquina 287 para las cuestiones oficiales. Otra pieza, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, lo que ahora es el Museo de Antropología e Historia. Volvemos a ver, aquí no se ve en la parte superior, lo vi ya escaneando con las técnicas que vimos justamente aquí en mi oficina, que nos hizo favor Henry de apoyarnos, y se puede rastrear que es el mismo número de máquina con el permiso 25 bis, con el sello de oficial. Vemos también este otro, que es el Comité de Aforos y Subsidios al Comercio Exterior. Nuevamente, máquina 287, permiso 25 bis, en diferentes años. Vamos a hacer nada más un recuento rápido de los años: 1941, 1936, 1940 y 1939. ¿Qué quería decir esto? Que se tenían que llevar a un lugar donde estaba esa máquina y ahí la iban a franquear. Después me imagino que esa área donde estaba esa máquina ya tenían que llevarlo al correo. No sé todavía si esta máquina estuvo en una unidad del correo o en algún concentrado por parte de lo que era el gobierno, pero lo que sí estoy seguro es que es la misma máquina. Las ubicaciones del Museo Nacional contra la Secretaría de la Economía en ese entonces, o el Comité de Aforos y Subsidios, eran ubicaciones distintas, por lo cual al momento de llevarla a un solo punto de entrega, era la única forma de tener la misma máquina y el permiso para todos estos. Y hay muchos más, hay como 6 o 7 oficinas más que tenían igual la máquina 287 y el permiso 25. Les recuerdo, la máquina era un número de serie del fabricante, ¿ok? No tenía que ver ni con el permiso ni con el propietario, era el número que venía del fabricante. Ese es un caso en el que varias instancias utilizan una máquina, pero ¿qué pasaba si cambiaban de razón social? Por ejemplo, una empresa cambiaba de nombre, ¿y qué pasaba con eso? Bueno, se actualizaba la facturación en el correo y se conservaba el permiso y la máquina, ¿ok? Les muestro uno de los casos. Aquí recordemos, es nuevo nombre, mismo permiso y misma máquina. High Life, en 1944, esta es una pieza en 1943, pero en 1944 se actualiza, deja de ser High Life SA y se vuelve Compañía Editora Mexicana. Este es la nueva cubierta, el nuevo sobre. Pueden ver, este es 1943, este es 1945, si no mal recuerdo. Y ya está ahora con el nombre de Compañía Editora Mexicana S.A. Aquí está. Compañía Editora Mexicana S.A. Aquí vemos High Life, vemos el permiso 6, la máquina 33, que fue la que se manejaba en High Life, que es este. ¿Okay? Mismo eslogan. Aquí no se percibe bien el folio, pero debía de estar en la parte superior. ¿Ok? Este es un caso. Vamos a ver otro caso donde había un cambio nuevamente del nombre. Nuevo nombre, mismo permiso de máquina. Laboratorios Picot cambian a Picot Laboratorios Internacional, cancelan con este sello toda su papelería y la actualizan. Pero la máquina, desde que se otorga el permiso 89 a la máquina 1090, continúa siendo de Picot. ¿Ok? No había que hacer un cambio, solamente actualizar la información en el correo para decir voy a seguir contratándote, nada más que ahora la persona que te va a pagar los portes, la persona moral, es Picot Laboratorios Internacional, cuando antes era Laboratorios Picot Incorporated. No había gran complicación ahí.
Pero ¿qué ocurría si la máquina ya no servía? Se descomponía. Ya no había reparación, ya me decía, ¿sabes qué? Tu máquina ya no sirve, está muerta. Entonces, en ese momento se debía reemplazar la unidad y tramitar un nuevo número de permiso, ya que los permisos eran por máquina. La primera razón de por qué era por máquina era porque cambiando aún la razón social conservabas el número de permiso y el número de máquina. Pero aquí vamos a ver el caso del Banco de Londres y México, que inició con una máquina Franco Tip C, que tenía el contador en medio, que estaba separado el porte de lo que era el fechador. Este fue la contratación de 1932 con la máquina 37 y el permiso 10 bis. Por alguna razón, no es una sucursal nueva, no es una compañía nueva, simplemente hacen la actualización de la máquina 10 años después. Este fue el permiso en el 32, este ya es para 1944. Aquí está otorgado al Banco de Londres y México la máquina 596, permiso 51 bis. Y esta sale del mercado, ya no se vuelve a encontrar en lo que son cartas con este mismo tipo de franqueo. Aquí pueden ver que ya es el multivalue que trae el 51 bis y la máquina cambia a la 596. ¿Ok? Cuando una máquina se descomponía ya no había forma de recuperarla, no podías tú adquirir una nueva máquina con el mismo permiso, porque como decía el correo, el número de permiso era consecutivo y era del 1 al X número al que terminara, ¿no? Aquí se los pongo más de cerca. Este fue fechado en 1933, aunque el permiso fue en 1932. Y este es el más reciente de 1942. Lo mismo he encontrado en algunas empresas, por ejemplo, Watson Phillips, cuando ellos hicieron su contratación en las primeras máquinas, en las Midget. Esta es la licencia 48 con la máquina 2486, 2488, corrijo. Aquí van a ver que está lo que era el franqueo mecánico anterior, 1933, y llega un momento en el que actualizan su máquina. ¿Ok? Puede ser porque ya estaban obsoletos los valores, ya con 5 valores no podías tú hacer un porte adecuado. Te vas a una máquina multivalue y ya vas a tener la libertad de poner el porte que sea el necesario. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver también, pero el salto de una máquina que era un modelo anterior en Midget y pasa a un modelo reciente en multivalue con la misma compañía, pero diferentes máquinas con diferentes permisos. ¿Ok? ¿Por qué se habla de que los permisos eran por máquina? Porque hubo empresas, por ejemplo, el Banco de México, que en la misma sucursal tenía 2 máquinas. Por el volumen de correspondencia que enviaban, ellos tenían que hacer una segunda, o una tercera o una cuarta adquisición de una máquina y cada máquina tenía su propio permiso. En este caso les estoy mostrando 2 correspondencias del Banco Nacional de México. Una del año 43, una del año 44, aunque tengo del mismo año 44 en ambas versiones, pero son las que tienen mejor puesto el sello. Vamos a verlo de cerca. Aquí se puede ver, me voy a regresar atrás, vamos a ver el remitente, Banco Nacional de México, Isabela Católica, 44. Un segundo, por favor, tengo un problema técnico. Ok. Ok, regresamos a la presentación. Aquí vamos a ver que es la misma razón social, la misma ubicación, mismo apartado 14 bis. Lo único que existía aquí como diferencia es que eran 2 máquinas distintas.
el permiso 120 en la máquina 1701 y el permiso 18 en la máquina 156. Lo vemos de cerca ahora. ¿Okay? Ambas máquinas operaron al mismo tiempo en la misma sucursal por el volumen. No, entonces, esto también determina y concluye que el permiso era por máquina, no era por usuario. ¿Okay? Toda esta información la obtuve de lo que es el indicador del servicio postal de 1932 en la emisión de abril. Aquí vamos a poder ver que en el punto 11 menciona, han sido autorizado el uso de las máquinas franqueadoras marca Francometer. Recuerden, Francometer abarcaba el Francotip y el Multivalue. Vamos a ver aquí las instrucciones, que fue lo que desmenuzamos en la presentación. Se pone en conocimiento de todos los empleados del ramo que esta dirección general ha concedido la autorización a los señores F. Armida y compañía para que vendan o alquilen máquinas franqueadoras. ¿Ok? La máquina franqueadora, ellos lo determinan aquí, marca Francometer, no era la marca ni el modelo, cuyo funcionamiento en principio se asemeja a las máquinas Universal Francometers, que eran las Midget, así lo identificaron también, ya autorizadas en 1929, pero que presentan como característica principal que pueden en una sola impresión fijarse la cantidad de franqueo que se desea según facsímil que se presenta enseguida, que es la muestra que ellos tienen, que prácticamente era la de Ebrard, en la licencia número 2. ¿Okay? Dice, en tal concepto, los permisos que otorga esta propia dirección para el uso de las franquicias de que se trata y que se numeran del 1 bis en adelante. Serán todas iguales en los de las máquinas que anteriormente se dijeron al conocer según lo expuesto en el párrafo 10 del indicador postal del 15 de octubre de 1929, que dice que tenían que ser consecutivos las licencias en ese caso. ¿Okay? Lo mismo para el, a partir del 1 bis, tenían que ser consecutivas. ¿Okay? Aquí da un par de informaciones más, ustedes lo van a poder leer poniéndole pausa en YouTube para poder entrar más a detalle. En los indicadores sucesivos, en el indicador de mayo de 1932, van a aparecer las listas, como aquí lo ven, que son las máquinas franqueadoras marca Francometer. Debo de insistir mucho en que Francometer incluyó el Francotip C y el Multivalue, ¿ok? Que han sido autorizadas. Y entonces empezaban a listar los permisos, el 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis, y ahí ponían el nombre de quién contrataba, la ciudad donde había sido contratado, el número de máquina y la fecha en la que había sido contratado. Por supuesto que hablemos de un poquito de investigación y un poquito de tratamiento de las piezas. Esta es la información que podemos incluir como parte del conocimiento filatélico de cada pieza. Aquí les presento una foto de cuando estuve desarmando la máquina para ver cómo operaba, para ver dónde tenía uno que picar, qué cambiaba cuando uno metía ciertos, si metías un papel más grueso, qué pasaba si ponías 00, avanzaban los números, no avanzan, no avanza ni el contador, no avanza ni el descuento de tu saldo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que poniéndolo en ceros te da la impresión para que tú puedas calibrar la cantidad de tinta que estás aplicando. Y entiendo, y es una muy buena razón, por qué hablo ahora de temática, porque en la temática no están permitidos los valores 000, porque con una máquina que ya no tenga saldo, puedes imprimir cientos y ya no tendrían un valor postal, serían piezas de favor. Entonces, es una de las razones que he podido encontrar al desmembrar esta pieza, que es una multivalue. Ahorita que pongamos pausa, vamos a ver que Mauricio tiene de fondo una Francotip C. Es prácticamente el mismo modelo, cambia un poquito la posición de las cosas, pero es en su función igual. Les agradezco mucho, espero que haya sido de utilidad. Me gustaría pasar a la parte de las preguntas y respuestas para aclarar toda la situación que esté alrededor de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Felicitaciones. Muy lindo. Gracias. ¡Bravo! Felicidades. Gracias, Mario. Muchas Gracias a gracias. ustedes por acompañarme. Muy
Muy bueno. ¿Alguna duda que exista, chicos? Sí, Mario. A ver, Sí. venga. Oye, estas máquinas franqueadoras, físicamente, pues se encontraban en su mayoría, supongo, dentro de las instalaciones de las compañías, Ujú. ¿correcto? Las que estaban concesionadas para las compañías, sí. El mismo indicador postal te dice cuando había una máquina en alguna Sí. sucursal de correo. Pero incluso si yo fuera el hijo del dueño, Ujú. No, ya no te escuchamos. Se congeló. ¿me escuchan? Ahora Ya sí. te escuchamos. ¿No? Bueno, Marco, es que se cortó. Lo último que te escuchamos fue el hijo decía del dueño que y después estas se congeló. máquinas generalmente estaban dentro de las compañías. El Ujú. hijo del dueño, bueno, yo como hijo del dueño, podría utilizar esta máquina franqueadora para ¿cómo se llama? Para una correspondencia particular. Ah, vamos a verlo así. Eh, sí, podrías utilizarla para correspondencia particular. A final de cuentas, si eres el hijo del dueño, pues, el saldo es tuyo, tú lo pagaste. No veo por qué no. Eh, no había un requisito de que estuviera en un sobre membretado. Sin embargo, por estar como parte de un activo de una empresa, la mayoría de los sobres van membretados. Pero también he encontrado piezas que están en sobres eh, que no tienen ninguna referencia. Ahorita les puedo mostrar algunos. Un ejemplo claro era el de General Motors. No está en un sobre membretado. ¿Okay? Decir si lo usó alguien de manera privada o de manera efectiva por parte de la empresa es especular mucho, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante es más que nada el estudio de porte, a dónde viajó, cuándo fue contratado, cuánto tiempo duró en el mercado, no sé. No había ningún fraude si lo utilizara alguien más, porque a final de cuentas ese saldo estaba pagado. Eran máquinas que el saldo se prepagaba, se ponía para que tú lo utilizaras. Entonces, a final de cuentas, si lo usaba alguien más, la afectada era la compañía, porque estaba perdiendo la posibilidad de enviar una carta más, pero nunca se afectaba el correo. ¿Alguna otra pregunta? Mauricio. Espero que haya sido... Gracias. Primero, Mario, felicidades nuevamente por tu charla, muy interesante. Gracias, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas de estas máquinas estaban, digamos, en negocios privados, ¿existía algún auditaje por parte del correo para que las cartas fueran con el porte correcto? Eran verificadas nuevamente en la sucursal. Por eso Ujú. existen cartas que tienen portes adicionales para complementar. Existen cartas que a pesar de que podía decir con una marca auxiliar, certifíquese, Ujú. tenía que ser verificado y tenía que agregarse el porte. Ah, ya. No era nada más de que, ya me lo entregaste y confío 100% en ti. Había Ujú. una doble verificación. También esa es una de las razones por las cuales tiene un sello de recepción. Voy a irme Ujú. nuevamente a la presentación para poder mostrar. ¿Ya la ven? Ahí viene, todavía no. Y por Ok. mientras, bueno, ya apareció, está tu última lámina. Por mientras buscas la imagen, estas máquinas franqueadoras, obviamente no el mismo modelo, pero el servicio así de franqueo y que se concesiona una máquina, ¿sigue siendo utilizado en México? Sigue estando disponible. Sigue estando disponible. Todavía pude encontrar el formato 2018 en la página del correo para descargar y utilizarlo. Por supuesto, las máquinas son completamente diferentes. Estaríamos hablando de otros modelos que son más versátiles, ya son eléctricas para que la carta corra. Le platicaba a don Luis Fernando, ese fue mi regalo de Navidad. Adquirí una máquina eléctrica nueva, bueno, de semi nueva, pero nueva para mí, Ujú, para poder ver cómo funciona también, ¿no? ujú. Este
Si tú puedes ver aquí, ¿Sí? esta carta fue colocado el porte el 9 de octubre. Este porte se fechaba el día que la empresa pasaba el porte y entonces era llevada a su sucursal, a donde tenían asignado la entrega, y ahí ellos hacían lo que era la verificación y aplicaban el sello de recepción. Era una marca postal auxiliar, no es una cancelación como muchos piensan, no había necesidad. El escrito que les mostré decía que el único lugar en donde había obligación de cancelar era en las etiquetas de bultos postales. Había una indicación para poder imprimir en una dimensión de papel adecuado, incluso papel engomado, poder imprimir este tipo de marcas, aplicarlas en las etiquetas de bultos postales, y ahí decía la instrucción para los carteros, el servidor postal era matasellarlo. A diferencia de este tipo de piezas contra una etiqueta en un bulto postal, es que esta ya iba a una persona, dirigida a una persona en particular. No podías volver a utilizar el sobre. No es como una estampilla que tú pudieras lavar y volverla a aplicar. Entonces, esta marca postal no es una cancelación, es nada más la indicación de recepción y verificación de esta pieza. Ya. Si faltara aporte en la verificación, hubieran exigido que se agregara. Ya. Perfecto, gracias. A ti, Tima, muchas gracias. ¿Alguna duda adicional? Gracias, Mario, felicitaciones. Me sirvió mucho porque tengo acá una multivalue y te seguí, aprendí un montón de detalles de esa máquina. Un comentario referente a la reglamentación. Acá en Argentina obligan a que esté membretado el sobre, porque en base a los fundamentos de venta, uno era evitar el robo de estampillas por los empleados, así como los perforados comerciales. Y hay muchas empresas que se fueron pasando de perforados a franqueos mecánicos para evitar manejar estampillas que sean robadas. Entonces exigían que tenga un membrete de la compañía para evitar así que lo usen en una carta particular. Un comentario solamente referente a la metodología que se usaba aquí. Sí, cambia. Les voy a mostrar, si me dan unos minutos, un sobre que no está en las mejores condiciones, pero creo que es un muy buen ejemplo, en el cual la pude identificar yo que era de un banco que también tengo en la presentación por el número de permiso y licencia, y máquina, perdón. Si no, de otra forma no hubiera podido yo identificarlo. Se los presento actualmente en pantalla. Aquí está. No está en un sobremembretado, trae un apartado postal, está dirigido a Montreal. Digo, no habría forma de identificarlo. Sin embargo, al ser el permiso 109 y la máquina la máquina 1180, yo me voy tengo una relación personal, no con mi esposa, no, una relación de máquinas, que aquí yo puedo buscar ya el permiso, y entonces busco el permiso 109, de National Bank. Es la máquina 1180. Esta es mi lista de piezas físicas. Tengo otra lista de los permisos de correo donde estoy haciendo el match de verificación de las licencias y máquinas contra las que se encuentran físicas en el mercado, porque recordemos que puede haber muchas máquinas, pero no podemos encontrar la pieza física que pruebe que estuvo en uso, ¿no? Entonces voy haciendo una relación de pieza física con pieza, con anotación del correo, ¿no? Mario, pues Sí. muchas gracias por la clase por esta conferencia, que hemos aprendido mucho. Tengo una pregunta. Entonces, Armida no reparaba las máquinas, sino te las sustituía. No, sí las reparaba también. El cambio era cuando ya era una máquina obsoleta.
¿Cuál podría haber sido una de las razones de cambio? Les voy a mostrar un ejemplo. Cuando teníamos piezas que ya estaban muy dañadas y que ya no podían imprimir bien, cuando ya estaba flojo y se barrían las impresiones, era un momento de cambiarla. Ya aunque tú quisieras repararla, ya no tenía arreglo. Entonces era mucho más viable. Dame oportunidad de encontrar un ejemplo claro de una impresión en la que ya no se ve. Y esa podría ser una buena razón para cambiar de máquina. No necesariamente. Si era una cuestión de manivela, si era una cuestión de que ya no daba el seguro para que pasara la carta, podías repararla. Pero si ya no tenía reparación, habría que buscar una nueva, ¿no? Por eso hay el cambio como les mostraba, de algunas máquinas que estaban en las versiones anteriores y pasan a las nuevas, o algunas máquinas ya del multivalue que se reemplazaron simplemente por una más actual, ¿no? Una nueva. Ok. Voy a buscar... Ernesto. Ese caso que te digo. Por el momento, ¿alguna otra pregunta? Sí, Mario, una pregunta. En el listado que salió publicado en el boletín que nos presentaste, me di cuenta que faltaba el número 7. En el listado que ahorita pasaste, también vi que hacen falta números. ¿No se conoce información o qué pasó ahí? ¿No No, existieron sí esas están máquinas? todas. De hecho, lo que aparece en el indicador postal tiene un desfase. Voy a volverme a ir a la diapositiva. La lista que les mostré de Excel es una lista personal de piezas que yo tengo físicamente, son las que yo poseo. Por eso no están todos los números. En el indicador postal están todos los números y que todos y cada uno de ellos. Dame oportunidad de transmitirles la presentación. Ok. Me voy hasta el último. Ok. Sí, no Aquí tú aparece vas a ver, no aparece, pero date cuenta de la inconsistencia. El permiso 6 bis fue otorgado el 22 de abril y el permiso 8 bis 7 días antes. Más adelante, en los indicadores de junio, de agosto, septiembre, aparece después la licencia 5 y la licencia 7, con la fecha en la que se asigna. ¿Por qué aparecen estas fechas en las que entra en vigor? Porque me voy a ir ahora al procedimiento. A los 5 puntos. Una disculpa, muy rápido. Ay, ahora muy lento. Ok, aquí. Tú comprabas la máquina con Armida, hacías tu pago para que te asignara una máquina, tramitabas tu permiso y una cosa era cuándo habías tramitado tu permiso y otra cosa es cuando se lo confirmaras a Armida. Entonces las fechas entre uno y otro varían mucho. Tú pudiste haber comprado la máquina en enero y tramitado tu permiso en abril y alguien más pudo haber tramitado su permiso comprado su máquina en marzo y lo tramitó también en abril y va a salir primero el permiso a él, aunque tú hayas comprado la máquina antes. Y el número de máquina que le asignan a él es una antes con un folio anterior al que sigue. O sea, es una inconsistencia muy grande. Pero toda la información está en los indicadores. Toda y cada una de las... Ahora, ¿tú ya hiciste alguna lista, la publicaste o algo? Yo no he publicado listas porque yo siempre les he mencionado también aquí en mi oficina que uno de los grandes retos en cuanto a la información que se presenta aquí es superarla. Me he encontrado a veces en el transcurso de un mes a otro información que desactualiza la que yo ya había presentado y que da vigencia ahora a una nueva. Entonces yo lo que quiero tener es por lo menos concentrado el 80% y verificado de toda la información, el grueso de la información, para poder hacer una publicación ya en forma. No va a ser una publicación que traiga un detalle que no se pueda confirmar o verificar contra un documento, ¿no? Tengo planeado hacer una buena publicación ya al final,
con el concentrado verificado de toda la información, pero actualmente no he hecho una publicación de una lista para evitar detallitos de incluso hasta redacción, ¿no? Tengo que pasarlo por una buena edición. Ok, vale, Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Yo tengo una pregunta, curiosidad. En la página 11, la figura que mostraste en la parte inferior izquierda, donde está la ranura de la llave, al costado hay otra ranura rectangular que pareciera un conector de USB, que obviamente no lo es. ¿Para qué era ese hueco? Si compartes tu pantalla, que no la estamos viendo. Ah, perdón. Al menos yo sí estoy seguro que sí lo veía. Listo. ¿Tú te refieres Eso. a este? Sí. Es donde metes tú el desarmador para hacer palanca para botar la cubierta. Ah, ok, ok. Entonces. Sí, trae así varias ranuras que también yo al principio dije, ¿y esto para qué es? Me costó muchísimo trabajo desarmarlo y en una de esas metí un desarmador y la sacas facilísimo. Nada más como un punto de apoyo para hacer palanca. Entonces la cubierta entra a presión y tienes que entra a presión en tú vas a ver una base que es una base como de galvanizado en acero. Ajá. Ahí entra presión y después con este tornillo se asegura. Ok. No tenían ningún otro seguro para remover, pensando yo en que la llave es un componente, ¿no? Pero si le podía quitar, digamos, el cobertor, de alguna manera podía manipular los gears para alterar el valor que tenía ahí. ¿Cuál era el sistema de seguridad? Sería la pregunta. Henry, aquí lo que hacen con las máquinas esas, le ponían como un cable, un wire, un cable, y le ponían como un sello de plomo. Sí. Y le parachaban con un número. Si eso estaba regulado. Sí. Está regulado, de hecho. Exactamente, como menciona Rafael. Y eso también creo que lo mencionaron anteriormente. O sea, aquí eso obviamente no lo tiene, pero esa era la parte, digamos, de la seguridad, ¿no? De inviolabilidad, digamos. Sí, yo no lo mencioné porque si ustedes recuerdan en la presentación que tuve de generalidades de los franqueos mecánicos en México, presenté, ahora estoy buscando la misma presentación, presenté cómo se hacía la seguridad de estas, ¿no? Y ahí presenté ahora me acuerdo. Una imagen. Estoy por compartirles la presentación. ¿Y cuál sería la sanción, digamos, para alguien que alterase, digamos, ese valor? ¿Era multa? Por parte del correo, no he yo encontrado algo de información que diga que se va a multar o se va a penar a alguien que lo altere, porque a final de cuentas creo que la responsabilidad y el interés principal estaba en la empresa, ¿no? Claro. Voy a compartir pantalla ahora. Esta que fue la presentación anterior, aquí mostraba. Sí, lo recuerdo. Eso, exacto. Sí. Aquí esto se colocaba una marchamadora, de hecho dice, se presionaba y te decía ahí gerencia de fondos y valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el número de la marchamadora que correspondía a la seguridad. Incluso aquí en vas a poder ver en los casos de México el águila, ¿no? El águila del escudo nacional. Y era todo también un protocolo. El único que podía abrirlo era el del servicio postal. Obviamente,
yo pienso que como ellos son los que poseían la marchamadora, que es una pinza que traía un grabado con letras y el escudo e información, y era exclusivo y lo tenía solo el correo, violarlo tú, inmediatamente se iban a dar cuenta que tú lo habías abierto. Lo cual no he encontrado yo una regulación que diga qué te pasa, no he encontrado yo un contrato de qué te puede ocurrir, pero simplemente que ya no te recargue y ya no te acepten tus piezas es más que suficiente. O te anulan el permiso o una cosa de eso, me imagino. Sí, porque ya, aunque no te lo anularan, si ya no te van a recibir, porque en el indicador, no sé si les leí en la ocasión anterior, tengo un indicador postal donde dice, no, eso lo leí en mi club este martes, ya no a recibir la correspondencia de Madame Sassou, adivinadora. ¿Por qué? Porque posiblemente la señora estaba haciendo fraudes. Entonces la boletinan, mandan esa información a través del indicador postal y ya no se recibía información de eso. Eso es lo que podría pasar. Ya no reciban cartas de la compañía tal. Claro, le retiran el permiso. Okay. Entonces, eso yo creo que lo más que podría pasar. Nunca he oído de una penalización económica. No veo posible que existiera un fraude postal porque el primer afectado no era el servicio postal, era la empresa, ya había pagado el saldo. Claro. Entonces es complicado. Esos son los puntos que a lo mejor cuando pregunte Ernesto si he publicado, quiero tener toda esa información para que vaya de lleno, ¿no? Todavía no es el momento. Claro, todo el contexto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y chicas. Si están levantando la mano no se les ve. Si la levantan en el esto sí se les ve. Participan. No veo a nadie. ¿Más? No. Eso quiere decir que sí se volvieron expertos con la plática. Es muy sencilla la parte de Multivalue y Franco Tipsé. Modelo Franco Tipsé es el que tiene Mauricio de fondo. Perfecto. Listo. Mario, con eso muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención. Y el día de mañana.